Encontré a una niña sola en la carretera nevada y no sentía frío. Pensó que solo era otra noche helada en la mula, hasta que la vio parada ahí, inmóvil. Lo que parecía un acto de compasión se volvió en una bronca que ni el más chingón de los traileros hubiera imaginado. Esa niña no pedía ayuda, parecía estar esperándolo. El rugido del motor rompía el silencio helado de la madrugada. La mula de Víctor Zárate subía con esfuerzo por la Ruta 7, rumbo al Paso de los Libertadores, serpenteando entre curvas oscuras y cerros dormidos. Afuera, el aire cortaba como navaja. Dentro de la cabina, solo el tic-tac del reloj y el crujido ocasional del asiento acompañaban su respiración lenta y pesada. De pronto, un golpe seco sacudió la mula. ¡Chingao!, gruñó apretando el volante con fuerza. Pisó el freno. La mula resbaló unos metros antes de detenerse por completo. Víctor se bajó con la linterna en mano. El frío le mordía la cara, pero no le importó. Caminó hacia la parte trasera. Una de las lonas se había soltado con el viento. «Perfecto», murmuró, ajustando los ganchos con manos endurecidas por los años. El eco del viento traía consigo un quejido lejano. Víctor se detuvo en seco, giró la cabeza. Nada, solo oscuridad y el silbido del clima bajando por las montañas. Se quedó quieto unos segundos con el ceño fruncido, los sentidos alerta. Luego regresó a la cabina, cerró la puerta y encendió la radio. «¿Zárate por ahí?», saltó una voz familiar. «Aquí el Pampa. ¿Me copias?». «Te copio, Pampa». Acá, en plena cuesta, se soltó una lona. «¿Tú ya pasaste aduana?». «Hace rato, hermano». «Oye, ¿ya te enteraste?». Encontraron a un trailero congelado en el cruce viejo, con los ojos abiertos. No traía calefacción, pero dicen que lo raro fue la expresión. Víctor apagó la radio sin contestar. No era noche para leyendas. Volvió a poner el camión en marcha. El camino era angosto y la nevada empezaba a pintar todo de blanco. La foto en el tablero temblaba con cada bache. Era la única que llevaba. Su hija Lucía, de unos 9 años, sonriendo con los dientes chuecos y las trenzas revueltas. A veces hablaba con ella, aunque sabía que no debía. «¿Qué estarías haciendo ahora, chaparrita?», murmuró, sus dedos tocando el borde de la imagen. Subió el volumen del estéreo para acallar el pensamiento, pero la música ranchera sonó fuera de lugar entre tanta soledad. Una curva más y la mula patinó. Víctor giró el volante con fuerza, el corazón en la garganta. Recuperó el control, pero el susto lo dejó tenso, respirando hondo. Algo no iba bien esa noche. Había hecho ese camino 1000 veces. Conocía cada curva, cada señal desgastada por el tiempo, pero esa sensación de que algo lo observaba lo carcomía. Entonces la vio. A unos 100 metros, justo donde el camino se estrechaba entre 2 muros de roca, una figura pequeña, vestida con un suéter claro, parada al borde de la ruta, inmóvil. El corazón de Víctor golpeó con fuerza, pisó el freno de golpe, las ruedas chirriaron. «No puede ser», susurró. Tomó la linterna. Abrió la puerta con cautela. La figura seguía ahí. Una niña. No se movía, no lloraba, solo lo miraba, con los brazos caídos y la mirada fija. «¿Qué haces aquí, mija?», preguntó en voz alta, acercándose lentamente. La niña no respondió. Víctor tragó saliva. Miró alrededor. Nada, ni un coche ni huellas. Solo ella y la nieve cayendo en silencio. «Estás sola. ¿Dónde están tus papás?». Ella negó con la cabeza, apenas. «Te perdiste». Silencio. La niña alzó la vista. Sus ojos eran oscuros, pero no asustados. Tranquilos. Demasiado tranquilos para alguien en medio de la nada. «Necesito llegar al otro lado», dijo por fin con una voz suave, casi apagada. Víctor miró hacia la mula, luego a ella. Dudó, mucho, pero su corazón hizo el resto. «Súbete». La niña asintió. Caminó despacio, sin temblar, sin tropezar, como si conociera ese camino. Víctor volvió a su asiento, encendió el motor. No dijo nada. Ella tampoco. Solo se acomodó en el asiento del copiloto.
Cruzó las manos sobre las piernas y cerró los ojos. La mula volvió al camino. Afuera, el frío era brutal. Dentro, un silencio espeso. Víctor la miró de reojo. No tiritaba. No respiraba agitada. Ni siquiera tenía las mejillas rojas. ¿No tienes frío?, preguntó. La niña abrió los ojos y con una sonrisa apenas visible murmuró: «No», y siguieron subiendo. La niña dormía, o al menos eso parecía, con la cabeza recargada en el vidrio helado. Víctor no podía dejar de mirarla de reojo. No temblaba, no sudaba, no hacía ni el más mínimo gesto. Era como si el frío no la tocara, como si no estuviera del todo ahí. El camino se estrechaba entre paredes de piedra y hielo. Las luces del camión apenas abrían paso en la neblina espesa que empezaba a envolverlo todo. Víctor subió un poco el volumen del radio CB, buscando compañía. El silencio en la cabina era demasiado. ¿Alguien en la 19? Aquí el Zárate desde la cuesta, buscando voces para espantar los fantasmas, dijo con un tono que intentaba ser ligero. Unos segundos después, la estática cedió paso a una voz conocida. «Órale, viejo lobo, ¿qué haces por esas alturas a esta hora? ¿No que ya andabas jubilado?», respondió el Rulo, otro camionero con el que había compartido varios cafés y muchas noches de carretera. «Jubilado mis calzones», contestó Víctor sonriendo leve. «Me picaron las ganas de moverme. No sé, el ruido del motor es menos cruel que el de la casa vacía». Un silencio. Luego, la voz del Rulo volvió, esta vez más seria. «Te entiendo, compa. Cuando la Carmen se me fue, duré meses escuchando su risa en el asiento del copiloto, hasta que un día dejé de oírla. Ahí supe que ya no la necesitaba, o que ella ya no me necesitaba a mí». Víctor apretó el volante, bajó la vista un segundo hacia la foto en el tablero. Lucía, con su sonrisa de diente flojo, mirándolo desde el pasado. «¿Sabes qué es lo más cabrón, Rulo? Que a veces pienso que fue mi culpa, que si no le hubiera dicho que se quedara ese día, si no le hubiera negado ese paseo en la moto». «No empieces, viejo. La culpa es un bicho que se te mete en el pecho y no te deja respirar. Hay que echarlo pa' fuera o se te pudre el alma». Víctor suspiró, pero antes de poder decir algo más, un crujido fuerte lo hizo pegar un brinco. ¡Crack! El parabrisas se había rajado ligeramente del lado del copiloto. No se rompió por completo, pero la grieta lo cruzó como una cicatriz repentina. «¡La madre!», exclamó, deteniéndose de golpe. La niña abrió los ojos. No se sobresaltó. Solo miró la grieta, luego a Víctor. «Ya casi llegamos», dijo con una calma que le erizó la nuca. «¿Llegamos a dónde?». Ella no respondió, solo volvió a cerrar los ojos. «Zárate, ¿todo bien?», preguntó el Rulo por la radio. Víctor tragó saliva, encendió las luces interiores un segundo. La niña parecía inmutable. «Todo bien, Rulo, una piedra en el parabrisas». «No te me distraigas, viejo. Hay bronca en la frontera. Un compañero dijo que vieron a una niña caminando sola por la curva del silencio. Dicen que desapareció cuando intentaron ayudarla. Suena a puro cuento, pero tú sabes cómo es la gente por acá». Víctor sintió un escalofrío subirle por la espalda. «¿Cómo dices?». «Sí, una niña. Hace como media hora. Andaba sola, sin abrigo». Víctor apagó la radio. De inmediato, miró de nuevo a su lado. La niña seguía ahí, respirando suave, sin mover un músculo. Fuera, la nevada caía más fuerte. Y aunque el motor seguía rugiendo, el corazón de Víctor empezaba a marcar su propio ritmo. Uno que ya no sabía si era por miedo o por algo más profundo. Algo que venía arrastrando desde hace años. Algo que quizás apenas estaba empezando. El parabrisas ya no dejaba ver mucho. La nevada se volvía más densa, como si el cielo se estuviera deshaciendo sobre la carretera. Víctor encendió los limpiaparabrisas, pero el hielo comenzaba a pegarse en los bordes. Bajó la velocidad a 40, luego a 30. El motor gruñía, molesto, trepando en silencio como una bestia cansada.
Qué bonita noche para morirse, murmuró sin humor. La niña seguía callada. No dormía, no hablaba, solo observaba la ventisca con esos ojos quietos que no mostraban miedo ni sorpresa. Como si conociera ese paisaje, como si estuviera esperando algo. ¿Seguro que estás bien?, preguntó Víctor sin mirarla directamente. Ella asintió, apenas moviendo la cabeza. El siguiente tramo era uno de los más traicioneros del paso. La curva del silencio. Un nombre que los camioneros decían casi con respeto. Muchos frenos habían fallado ahí. Muchos nunca llegaron al otro lado. Víctor bajó aún más la velocidad. En la radio se ve puro ruido blanco. Ni rulo, ni nadie. El aislamiento era completo. De pronto, algo brilló en la nieve. Una figura. Víctor frenó de golpe. La mula derrapó un poco, pero se estabilizó. Alcanzó a ver algo. Alguien, de pie al borde del camino como si lo estuviera esperando. Era otra niña. O eso creyó ver. Parpadeó. Nada. No puede ser, susurró. Miró a su copiloto. Seguía en silencio. ¿Viste eso? ¿El qué?, preguntó ella con una voz suave, sin sorpresa. Había otra niña, o alguien. A veces, los que se quedan vuelven a buscar a los que se fueron, dijo ella sin emoción. Víctor tragó saliva. Le ardía la garganta, el frío o los recuerdos. No sabía. ¿Qué estás diciendo? Ella no respondió. La mula siguió su marcha. Lentamente, casi a paso de hombre. El viento golpeaba con fuerza y comenzaba a acumularse nieve en el camino. Víctor pensó en detenerse, esperar que pasara la tormenta, pero sabía que ahí, en esa altura, detenerse podía ser más peligroso que seguir. «¿Y si te bajo aquí y llamamos a la policía?», soltó sin mirarla. «No sé quién eres ni de dónde saliste. No es normal esto, niña. No puedes bajarme». «No todavía», dijo ella sin levantar la voz. Víctor la miró. Esta vez sí, y lo que vio le revolvió el estómago. Sus mejillas seguían igual de pálidas, los labios sin una gota de color. Pero lo que lo asustó no fue eso, fue lo que reflejaban sus ojos, una tristeza tan honda que parecía de otra vida. «¿Quién eres, Sofía?». La niña desvió la mirada hacia la ventanilla. Afuera, la nieve seguía cayendo, como si quisiera borrar la carretera y todo lo que alguna vez pasó por ahí. «Solo quiero llegar», dijo ella, bajito. Víctor apretó el volante. El sudor frío le corría por la espalda, a pesar del clima. Algo no cuadraba. Todo en él le pedía dar la vuelta, regresar, dejar a esa niña donde fuera que la encontró. Pero había algo más, algo dentro de él que no podía ignorar. Una punzada vieja, una culpa con la que había aprendido a vivir y que ahora se removía con cada palabra de esa niña. Avanzaron otros 3 kilómetros en silencio y entonces la radio chirrió de nuevo. «Aquí la gendarmería. Se cierran los pasos fronterizos por tormenta. Repito, cierres inmediatos de frontera por nevada extrema». Víctor suspiró. Atrapados. Sin señal, sin vuelta atrás, y con una niña al lado que no temblaba, no comía y hablaba como si supiera demasiado. La imagen seguía clara en la mente de Víctor, como si el recuerdo hubiera quedado pegado al parabrisas. Esa figura diminuta, parada en medio de la nieve, con la ropa delgada y la mirada clavada en su mula que se acercaba. No levantó la mano, no gritó. Solo lo miró como si supiera que él iba a detenerse, y lo hizo. «No seas bruto, Zárate», se dijo a sí mismo en voz baja, mientras bajaba la velocidad con un nudo en el pecho. El camión chirrió al detenerse. Afuera, la tormenta no daba tregua. El aire helado se colaba por cualquier rendija y la visibilidad era casi nula. Abrió la puerta y bajó. El viento lo empujó con fuerza, como si quisiera regresarlo a la cabina. La niña no se movía. «¡Oye!», gritó él, con la linterna apuntando directo a sus pies para no encandilarla. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus papás?». Nada. Silencio. Víctor se acercó con cautela. A cada paso, el crujido de la nieve bajo sus botas le recordaba lo real de ese momento. No era un sueño, no era un cuento.
Esa niña estaba ahí, sola, en un lugar donde nadie debería estar. Mira, no sé si te perdiste o qué, pero no puedes quedarte aquí. Te vas a congelar, dijo, ya a 1 metro de ella. La niña lo miró. Sus ojos eran enormes, oscuros, y no reflejaban miedo, ni desesperación, solo una calma inquietante, una resignación que no pegaba con su edad. ¿Cómo te llamas?, insistió. Sofía, respondió por fin. Su voz era suave, como si viniera de muy lejos. ¿Dónde están tus papás, Sofía? No están. Víctor sintió que algo le apretaba el pecho. Miró alrededor. Nada. Solo la carretera blanca, la niebla bajando y la soledad mordiendo fuerte. Sube, anda. No puedo dejarte aquí. Ella lo miró un segundo más y sin decir nada, caminó hacia la mula. Sus pies apenas dejaban marcas en la nieve. Se subió por su cuenta con movimientos lentos pero decididos y se acomodó en el asiento del copiloto. Víctor la siguió, cerró la puerta, puso el calefactor al máximo y encendió las luces internas un instante. Ella no temblaba, no tenía escarcha en las pestañas y su ropa, aunque fina, no parecía mojada ni helada. ¿Estás segura que estás bien?, preguntó él girándose un poco para verla. Ella solo asintió. Víctor encendió el motor, pero su cabeza giraba a 1000 por hora. Algo no cuadraba, algo no estaba bien. Bueno, Sofía, dijo mientras arrancaba, vamos a buscar ayuda. Hay un retén unos kilómetros más adelante. Seguro te podrán contactar con alguien. Quiero ir al otro lado, interrumpió ella. ¿El otro lado? Sí, del paso, donde empieza el desierto. Víctor frunció el ceño. Eso eran muchas horas, rutas cerradas, controles, y ella hablaba como si no fuera problema. ¿Y qué hay allá? Sofía lo miró de nuevo y dijo como si fuera lo más normal del mundo. Ahí tengo que estar. Víctor tragó en seco. No sabía qué hacer con esas palabras. No sabía si seguía siendo un acto de compasión o si ya se había metido en algo más grande, pero no la bajó. No podía. Había algo en ella que lo ataba, como una historia inconclusa, como una deuda vieja que recién ahora venía a cobrarse. La mula rugió y siguió adelante, con la niña a bordo. Y allá, atrás, en la curva, el viento borró las huellas como si nadie hubiera pasado por ahí. La mula seguía avanzando despacio, luchando contra la pendiente y el viento. El interior de la cabina, aunque cálido por la calefacción, se sentía frío por dentro. Un silencio raro, espeso, se instaló entre los dos. Víctor ajustó el espejo. La niña seguía con la mirada clavada al frente, sin parpadear demasiado, sin moverse, como si el viaje fuera algo que ya conociera, como si supiera a dónde iban mejor que él. ¿Te gusta la música?, preguntó rompiendo el hielo. No hubo respuesta. «Tengo de todo, ¿eh?», continuó, forzando una sonrisa que ni él se creyó. «Chamamé, Mercedes Sosa, algo de los nocheros. Hasta tengo una playlist que armó mi nieta con puro reggaetón del feo». La niña no dijo nada, ni siquiera giró la cabeza. Víctor suspiró y encendió el estéreo. Sonó una zamba lenta, triste, de esas que a uno le apretujan los recuerdos. «Esta la bailaba mi Lucía», dijo en voz baja, más para él que para ella. Sofía parpadeó. Fue apenas un gesto, pero bastó para que Víctor sintiera que no estaba hablando solo. ¿Tienes hermanos?, intentó de nuevo. Nada. Buscó en su mochila, que siempre llevaba a mano, y sacó un paquetito de galletas. Las abrió y se las ofreció. «Mira, son las de limón. No te van a gustar, porque a ningún niño le gustan las de limón, pero es lo único que tengo a mano». Ella estiró la mano, agarró una y la dejó sobre su regazo, intacta. Víctor se quedó mirando su perfil. La niña no parecía asustada, tampoco parecía enferma, solo desconectada, como si estuviera flotando en otro lado, apenas colgando de la realidad por un hilo invisible. «¿Sabes qué es lo más difícil de ser padre?», dijo de repente, sin pensarlo demasiado. «Que nadie te enseña cómo dejar de serlo». Sofía giró la cabeza, por primera vez en varios minutos. Lo miró, directo,
¿Dejaste de serlo? La pregunta lo descolocó, no por la voz, que sonaba normal como de cualquier niña, sino por la precisión. No era una pregunta casual, era una herida abierta. No, respondió tragando saliva, pero hay días en los que siento que no sirvió de nada. Ella volvió la vista al frente. A veces, los que se van no quieren irse, y los que se quedan no saben qué hacer con tanto vacío. Víctor sintió que algo se quebraba por dentro. No entendía cómo esa niña podía decir eso. No entendía si lo estaba consolando o si estaba repitiendo algo que había escuchado 1000 veces antes. ¿Quién te dijo eso? Ella no respondió. Solo bajó la mirada por un segundo. La galleta seguía ahí, sin tocarse. El camión avanzó otro kilómetro en la nevada. La radio estaba muda. El cielo ya no era cielo, era una manta blanca que lo cubría todo. Víctor volvió a hablar, pero esta vez con un hilo de voz. Yo tampoco quería irme. No de ella, pero me fui, aunque seguía en casa. No supe cómo estar ahí sin arrastrarla conmigo. Sofía no respondió, pero algo en el ambiente cambió. Un calor leve, una sensación tibia en el pecho, como si alguien lo hubiera tocado desde adentro. Víctor volvió a mirar la carretera, y aunque todo seguía cubierto de nieve, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no iba tan solo. La tormenta empezó a ceder cuando llegaron al primer parador de montaña. Una estación pequeña, con 2 bombas de combustible viejas, un cartel torcido que decía cafecito caliente y empanadas, y un baño que parecía más helado que la intemperie. Víctor apagó la mula y se quedó unos segundos con las manos en el volante. Afuera, el silencio era casi total. Ni viento, ni autos, ni señales de vida. «Vamos a estirar las piernas», dijo mirando a Sofía. Ella no respondió, pero bajó sin protestar. Caminó a su lado, como una sombra. Víctor no podía evitar sentir que lo seguía sin estar realmente ahí. Como si solo caminara para que él no se sintiera solo. Dentro de la estación, el calorcito del calefactor eléctrico era una bendición. Una señora mayor, con cara de pocas pulgas, los saludó con la cabeza y volvió a mirar la tele. En una mesa, un hombre con uniforme de gendarmería tomaba mate y escribía en una libreta. Era robusto, con bigote tupido y mirada filosa. Cuando los vio entrar, su gesto se endureció un poco. «Buenas noches», saludó Víctor con la voz ronca del frío. «Buenas», respondió el agente sin dejar de observarlos. Sofía se quedó cerca de la puerta. No tocó nada, no miró nada, solo esperó. Víctor pidió un café y 2 empanadas. «¿Algo para la niña?», preguntó la señora. «Una chocolatada si tiene», respondió él, pero al girarse, notó que Sofía negó con la cabeza despacito. El agente se acercó. «¿Viene con usted?» «Sí, claro», respondió Víctor tomando el café con manos temblorosas. «¿Es su nieta?» Víctor vaciló un segundo. «No, la encontré en la ruta. Estaba sola. No podía dejarla ahí con esta tormenta». El agente frunció el ceño. Se cruzó de brazos. «¿Y la reportó? ¿Avisó a alguien?» «No había señal hasta hace poco. Planeaba hacerlo al cruzar el paso». «¿Tiene documentos?» «No traía nada», dijo Víctor, ya sintiendo el malestar en el estómago. «Dice que se llama Sofía». El agente miró a la niña. Ella lo observaba fijo, sin miedo, sin parpadear. «¿Cuántos años tienes, Sofía?» «9», respondió ella seca. «¿De dónde vienes?» «Del otro lado». El agente entrecerró los ojos. Algo en esa respuesta no le gustó. «¿Qué hay del otro lado, niña?» «Mi casa», Víctor intervino, tratando de calmar las aguas. «Mire, oficial, la vi sola, no podía dejarla. Es una criatura. Estoy intentando hacer lo correcto». Carrizo se lo quedó viendo largo rato. «Voy a necesitar sus datos y voy a hacer unas llamadas. No se vayan sin que yo lo autorice». «Entiendo», dijo Víctor bajando la vista. Carrizo se alejó, hablando por radio. Víctor volvió a la mesa. Sofía ya se había sentado frente a él, la chocolatada enfrente, sin tocar. «¿Qué dijiste del otro lado?», preguntó él en voz baja.
Ahí es donde termina todo, dijo ella casi susurrando, y empieza otra cosa. No digas esas cosas, Sofía. No aquí, no ahora. Ella bajó la vista. Por un segundo pareció solo una niña cansada, pero algo en su tono, en su manera de hablar, lo tenía en vilo. Carrizo volvió, más serio que antes. No hay reportes de ninguna niña perdida en este tramo, pero eso no me deja tranquilo. Si no tengo novedades en las próximas horas, van a tener que ir conmigo. Víctor asintió, pero el peso en su pecho era cada vez más fuerte. La sensación de que algo invisible se estaba cerrando a su alrededor. ¿Seguro que quieres seguir, Sofía? Sí, dijo ella mirándolo fijo. Ya no hay vuelta atrás. Y por primera vez, Víctor sintió que esas palabras no eran una elección, eran un destino. Ramiro Carrizo apagó el radio y se quedó mirando por la ventana empañada del parador. Afuera, la mula de Víctor Zárate arrancaba lentamente, retomando el camino rumbo al paso. La niña seguía a su lado, quieta, sin moverse ni una vez desde que la vio entrar. Había algo raro ahí, algo que no le cerraba. Carrizo no era nuevo. Llevaba más de 20 años viendo cosas raras en esas rutas. Gente que cruzaba con documentos falsos, camioneros que ayudaban a menores de edad, contrabando, droga, y lo peor de todo, silencio. Siempre había silencio. Los que sabían callaban. Los que sospechaban miraban a otro lado, pero él no. Desde que perdió a su sobrina en un caso de trata que nunca se resolvió, Ramiro no se permitía soltar nada, ni un detalle, ni un gesto. Volvió a mirar por la ventana. El camión de Zárate ya se alejaba. El viento volvía a levantar la nieve y pronto la carretera quedaría borrosa otra vez. Que sea lo que parece, murmuró, agarrando su chaqueta. O que no sea nada. Subió a su camioneta de patrulla, una 4x4 medio vieja pero fiel. Encendió el motor, puso las luces bajas y esperó unos segundos antes de salir. No quería que lo notaran. Solo seguirlo a distancia, ver a dónde iba, ver si la niña hablaba, si pedía ayuda, si algo en esa escena mostraba que, como tantas veces, las apariencias mentían. Mientras avanzaba por la ruta, recordaba la mirada de la niña. No era normal, no era de una nena asustada, tampoco era la típica mirada vacía de alguien traumado. Era otra cosa, como si ella supiera más que todos los adultos ahí. Como si lo estuviera escaneando por dentro. Ramiro sacudió la cabeza. Ya estás paranoico, Carrizo. Pero algo en el estómago no le soltaba el nudo. Recordó un caso, hacía 5 años. Un camionero en Salta que llevaba a una niña igual de callada. Cuando lo pararon todo parecía en regla, pero al revisar bien se dieron cuenta de que ella no tenía registro en ningún lado, ni acta de nacimiento, ni fotos, como si no existiera. 2 días después, el camionero apareció muerto en un motel y la niña, desaparecida. Desde entonces Ramiro no confiaba ni en su sombra. La radio interna crepitó. Carrizo, ¿alguna novedad del operativo? Negativo. Solo seguimiento de rutina, posible menor no identificada. Voy rumbo a la frontera, respondió sin entrar en detalles. Aceleró un poco más. A lo lejos, entre la neblina, alcanzaba a ver las luces traseras del camión de Zárate. No lo perdía, no todavía, pero lo que más le inquietaba no era lo que Víctor pudiera hacerle a esa niña, sino lo que esa niña pudiera estar haciendo con él. Y esa idea, absurda o no, lo hizo revisar su arma. Por si acaso, por si el camino esta vez lo enfrentaba a algo más grande que un simple caso de sospecha. Porque había noches en que la ruta no era solo ruta, y esta tenía toda la pinta. El reloj marcaba las 2:41 de la madrugada cuando Víctor decidió detenerse a un costado de la ruta. El paso estaba cada vez más cerrado por la nevada y la visibilidad se volvía peligrosa. Puso las balizas, dejó la mula encendida para mantener el calor y reclinó el asiento con un suspiro que llevaba años guardado. Sofía seguía despierta, pero no dijo nada. Solo miraba por la ventanilla, como si allá afuera hubiera algo que ella sí podía ver y él no.
Vamos a descansar un rato, murmuró Víctor, cerrando los ojos sin esperar respuesta. No supo en qué momento se durmió, pero el sueño lo atrapó sin pedir permiso, y ahí estaba, de nuevo, Lucía, corriendo por el patio con la trenza suelta, riendo fuerte. El sol cayéndole de frente, la voz de su mamá llamándola desde la cocina. Él, sentado con un mate frío en la mano, mirándola sin imaginar que esa imagen se convertiría en una maldita postal. «¡Papá, mírame!», gritaba ella, subiendo a la bici sin rueditas por primera vez. «¡Cuidado, Luli!», gritó él, pero ya era tarde. El ruido del auto, el grito, el chirrido de las llantas, y luego el silencio. El mismo silencio que ahora lo rodeaba en la cabina. Despertó de golpe, bañado en sudor, con el pecho apretado. El motor seguía encendido. La carretera seguía blanca, pero algo estaba distinto. Sofía lo miraba. «¿Tu hija se llamaba Lucía?», preguntó, como si hubiera estado dentro del sueño. Víctor se le quedó viendo. No supo qué decir. No le había contado ese nombre. Ni una sola palabra. «¿Cómo sabes eso?». Sofía bajó la mirada, como si se hubiera delatado sin querer, pero no dijo nada más. «¿Quién sos, nena?», preguntó, con un tono más bajo, casi tembloroso. Ella no respondió. Solo sacó una hoja arrugada de su bolsillo. Se la tendió en silencio. Víctor la tomó con manos lentas, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Era un dibujo, hecho con lápices de colores. Una casita, una mula, una niña con trenzas y un hombre con gorra y panza grande. Debajo, con letra de nena, decía: «Papá y yo en el camión. Algún día». Se le fue el aire. Ese dibujo, Lucía lo había hecho cuando tenía 6 años. Lo había guardado por años en la guantera, hasta que un día lo perdió. ¿Dónde encontraste esto?». Sofía lo miró, esta vez no con tristeza, con algo parecido a compasión. «No lo perdés, se te queda pegado, solo que no lo ves cuando no estás listo». Víctor apretó el dibujo contra su pecho, la garganta cerrada, las manos temblando, y por primera vez en años sintió algo quebrarse adentro. Algo viejo, algo que ya no servía. Volvió a mirar a Sofía y no estaba seguro de lo que veía. Pero una cosa era clara: ella no era cualquier niña. Y este no era cualquier viaje, era el camino que no se había animado a tomar desde que su hija murió. Y ahora, la ruta lo estaba obligando a recorrerlo. El frío afuera ya no era frío, era castigo. La nevada se había vuelto violenta, el cielo apenas se distinguía de la ruta, y la cabina entera vibraba con cada ráfaga que golpeaba los costados de la mula como puñetazos de hielo. Víctor ajustó el calefactor al máximo. Las ventanas comenzaron a empañarse y el aire caliente le picaba en la cara. Miró a su copiloto. Sofía seguía igual, sin guantes, sin bufanda, sin una sola muestra de incomodidad. No tiritaba, no se frotaba los brazos, no se arropaba con la manta que él le había ofrecido horas atrás. Simplemente estaba ahí, inmóvil, como si el clima no tuviera permiso para tocarla. Víctor la observó un largo rato antes de hablar. «¿No tenés frío?». Sofía lo miró, con esa expresión neutra que ya lo traía loco, como si cada palabra suya cargara un peso que él no entendía. «El frío no es lo peor que uno puede sentir», dijo. «Eso no fue lo que te pregunté». Ella bajó la vista, no en señal de culpa, sino como si estuviera decidiendo cuánto decir. «¿Y el hambre?», insistió Víctor. «No has comido nada desde que subiste». «No lo necesito», respondió sin levantar la voz. Ahí fue cuando algo dentro de Víctor se tensó por completo. Paró el camión de golpe. Las ruedas patinaron apenas, pero logró orillarse sin problema. Apagó el motor y giró hacia ella con los ojos clavados. «Mira, Sofía, ya no me alcanza la paciencia. Esto no es normal. No comes, no temblás, no tenés miedo. Sabes cosas que no deberías y ahora me salís con que no necesitas comida. ¿Qué sos? ¿De dónde venís realmente?». Sofía lo miró largo rato, sin miedo,
como si lo entendiera todo. Vos me viste, por eso paraste. Sí, porque sos una nena en la nieve, no un mensaje del más allá. ¿Estás seguro? La pregunta quedó flotando en el aire. Víctor sintió el corazón latirle en la garganta. Por un segundo, todo pareció detenerse. Ni el viento, ni el zumbido del motor, ni siquiera el crujir del hielo bajo las llantas. Nada. ¿Qué estás diciendo? Vos no paraste por mí, dijo Sofía con voz suave. Paraste por ella, por lo que perdiste. Yo solo aparecí cuando estuviste listo para mirar de nuevo. Víctor sintió que algo se quebraba adentro. No era dolor, era miedo. Un miedo que no tenía nombre. ¿Vos sos Lucía? Sofía no respondió, pero sus ojos brillaron apenas, y en ese instante Víctor no supo si estaba frente a una niña real o ante un reflejo de su propia culpa. Arrancó el camión sin decir una palabra más. Las manos le temblaban, el pecho le ardía y la vista se le nublaba a ratos. Pero siguió manejando, porque lo peor no era lo que Sofía decía. Lo peor era que en el fondo parte de él ya lo sabía, desde el primer momento, y aún así no podía dejarla atrás. El reloj del tablero marcaba las 4:18 de la madrugada. La niebla lo cubría todo como una manta espesa, blanca, pesada. La visibilidad no pasaba de unos metros y la ruta se volvía cada vez más traicionera. No había más luces, ni señales, ni otros camiones. Solo la mula, el motor ronco y la sensación de que el mundo se iba achicando alrededor de ellos. Víctor ajustó el volante con ambas manos. La tensión en los hombros era insoportable. Le dolía la espalda, el cuello y el silencio al lado suyo, donde Sofía seguía sentada, lo hacía sentir como si manejara con un fantasma. «Esto ya es una locura», murmuró, intentando encontrar algún punto de referencia en la neblina cerrada. El GPS había dejado de responder. Ni siquiera marcaba altitud, solo el punto congelado en la pantalla. Calculando ruta, el pavimento empezó a vibrar bajo las ruedas. El camión tambaleó apenas. «Vamos, mi vieja, no me hagas esto ahora». Un bache profundo lo sacó de eje. El volante se le fue hacia la derecha, las ruedas traseras patinaron, y por un segundo eterno, la mula se inclinó hacia el barranco. «¡No!», gritó Víctor, girando con fuerza. Todo el camión chilló, el motor rugió, el tráiler crujió. Los neumáticos luchaban por recuperar agarre, mientras la parte trasera serpenteaba. El abismo al costado parecía tragárselos de un segundo a otro. Víctor sudaba. No pensaba, solo actuaba. Músculo, reflejo y puro instinto. Cuando logró estabilizarla, quedó con los nudillos blancos en el volante, respirando como si acabara de correr un maratón. «La madre que me...», alcanzó a decir temblando. Entonces miró a Sofía. Seguía firme, sin moverse, pero ahora lo miraba, y su mirada no era de miedo, era de certeza. «¿Qué fue eso?», preguntó él jadeando. «¿Lo viste? ¿Ese bache estaba ahí? ¿Fue real? La ruta prueba si realmente querés cruzar», respondió ella tranquila. «¿Qué? Hay momentos donde no alcanza con manejar. Tenés que decidir si vas a seguir aunque ya no veas el camino». Víctor no supo qué responder. Sus palabras lo golpearon con una fuerza rara, como si fueran algo que ya había escuchado en otra parte, como si se lo hubieran dicho a otro él, en otra vida. Volvió a mirar al frente. La niebla seguía igual, densa, infinita, pero ahora sentía que el aire dentro de la cabina se había limpiado un poco, como si, de alguna forma, lo hubieran sacado de algo más peligroso que un accidente. «¿Y vos? ¿Qué estás buscando del otro lado?». Sofía no respondió enseguida. Bajó la mirada por un segundo. «No se trata de mí», dijo al fin. «Se trata de lo que vos perdiste». Víctor tragó saliva. No era la primera vez que esa niña le hablaba como si supiera más de lo que debería, pero esta vez no quiso discutir, no quiso razonar, simplemente puso la mula en marcha de nuevo y siguió avanzando, porque aunque todo a su alrededor se desdibujaba en blanco, por primera vez sentía que estaba llegando a algún lugar. El viento ya no soplaba, rugía.
Las ráfagas azotaban la mula con furia, como si la montaña intentara sacarlos del camino a la fuerza. La nieve caía sin descanso, gruesa, densa, cubriendo todo en cuestión de minutos. Víctor detuvo el camión. No tenía opción. La carretera estaba completamente cubierta y la visibilidad era nula. El GPS había muerto hacía rato. La radio tampoco respondía. Estaban solos, encerrados en una caja de metal a más de 3000 metros de altura, con una tormenta que no perdonaba. «Bueno, hasta acá llegamos por hoy», dijo, tratando de sonar tranquilo, aunque la garganta le apretaba. Apagó el motor para ahorrar combustible. El silencio fue total. Solo se escuchaba la nieve golpeando el techo. Sofía no se movía. Seguía sentada mirando hacia adelante, pero había algo distinto en su expresión. No era miedo, era espera. «¿Tenés frío?», preguntó él como una costumbre ya inútil. «No». «¿Tenés hambre?». «No». «¿Tenés miedo?». Ella giró lentamente la cabeza. «¿Y vos?». Víctor bajó la vista. No respondió. Pasaron unos minutos en silencio. Él intentaba concentrarse, pensar en algún plan, en cómo salir de ahí, pero todo se le nublaba. El corazón le latía lento, como cuando se sabe que no hay salida inmediata. Entonces, sin aviso, Sofía habló. «Él me dijo que vendrías». Víctor parpadeó, la miró de reojo. «¿Quién? No sé cómo se llama, pero sabía que vendrías por mí». «¿Cuándo te dijo eso?». «Antes de que me quedara sola». «¿Quién era? ¿Tu papá? ¿Un desconocido?». «No, no era de acá. Era como una voz que no se escucha con los oídos». Víctor sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La tormenta afuera parecía hacerse más fuerte con cada palabra. «Sofía, ¿por qué yo? ¿Por qué no otro?». Ella lo miró fijamente. Y con una voz que no parecía la suya dijo: «Porque vos también te quedaste solo». El silencio que siguió fue como un abismo. Víctor apretó el volante con fuerza. No sabía si tenía miedo o si estaba al borde de llorar, o las dos cosas. Víctor respiró hondo. Miró por el parabrisas. Todo era blanco. No se veía ni la línea del camino. Intentó encender la radio por última vez. Ruido, nada más. «Podríamos morir aquí», dijo sin mirar a la niña. «¿Y si no es la muerte lo que tenemos que temer?». Él rió sin humor. «¿Y vos qué sabés de eso?». «Sé lo que es esperar a alguien que nunca vuelve». Y en ese instante, Víctor sintió que le metían una mano en el pecho y le exprimían el corazón, porque él también lo había hecho. Había esperado perdón, había esperado paz, había esperado a su hija. Y ahora esa niña le decía todo eso sin decirlo. La calefacción ya no calentaba. La temperatura bajaba a paso lento pero firme. Si no arrancaba pronto, podían congelarse. «Vamos a intentarlo», dijo de pronto girando la llave. El motor no respondió. «No, no me hagas esto ahora». Intentó de nuevo. «Nada». Golpeó el tablero. «¡Vamos, carajo!». Sofía no se asustó. Solo lo observaba, como si supiera que todo estaba pasando como debía pasar. «¿Y si no salimos de acá?», preguntó él, con la voz quebrada. «Entonces te toca elegir. ¿Te quedás con lo que perdiste o con lo que todavía podés salvar?». Víctor cerró los ojos, respiró hondo, y ahí, en la oscuridad de la cabina, sintió que algo, muy dentro, se acomodaba, como una verdad que siempre estuvo ahí, pero que por fin podía ver. Encendió de nuevo la mula. Esta vez arrancó. Las luces iluminaron la neblina, y aunque todo seguía blanco, un pequeño camino apareció frente a ellos. «¿Viste eso?», preguntó, sorprendido. Sofía solo asintió, y siguieron adelante. «Ahora es tu turno. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Confiarías en esa niña? ¿Seguirías avanzando? Déjame tu opinión en los comentarios». La tormenta amainó con la misma rapidez con la que había llegado. La niebla se abrió en jirones, dejando ver un pedazo de cielo nocturno que brillaba entre nubes rasgadas. Víctor no quiso seguir manejando en la oscuridad, así que volvió a detener la mula en una zona segura. A su lado, Sofía dormía,
o al menos eso creía. No emitía ni un sonido, pero respiraba tranquila. Encendió la luz de cabina. Quería distraerse, matar el tiempo hasta que amaneciera. Abrió la guantera buscando tabaco, pero lo que encontró fue una vieja billetera de cuero, desgastada por los años, hinchada de papeles que ya ni recordaba haber guardado. Comenzó a sacar cosas al azar: un recibo de peaje del 2014, una estampita de la Virgen del Carmen, un papel arrugado con el número de un mecánico que ya había muerto y una foto. Ahí se le detuvo el corazón. Era una de las pocas que le quedaban de Lucía. Él la abrazaba en una plaza, ella con su vestido celeste y las trenzas mal hechas, sonriendo como si no hubiera pasado nada malo en el mundo todavía. Pero al mirar con más atención, algo lo congeló. En el fondo de la imagen, desenfocada entre los árboles, había una figura, una niña, con suéter claro, de pie, mirando hacia ellos. Víctor acercó la foto a la luz. El corazón le retumbaba en los oídos. «No puede ser», susurró. «Esa cara, esa mirada». Era Sofía. Salió de la cabina sin pensarlo, como si necesitara aire. El frío lo golpeó de lleno, pero no le importó. Se sentó sobre la defensa delantera del camión, con la foto entre las manos temblorosas. «Esto no tiene sentido», dijo, como si alguien pudiera escucharlo. Volvió a mirar la imagen. Era ella. No se parecía, no era parecida. Era la misma niña, pero esa foto tenía más de 10 años. Y la Sofía que él llevaba en la cabina no tenía más de 9. Volvió a entrar, cerrando la puerta de un portazo. Sofía seguía recostada. Abrió los ojos, despacio, como si ya supiera lo que venía. «¿Qué haces en esta foto?», preguntó él, mostrándosela con el brazo extendido. Ella la miró. No se sorprendió, no se alarmó. Solo dijo: «No sabía que la tenías todavía». ¿Cómo podés estar acá? ¿Cómo podés haber estado ahí?» «No lo entendés todavía», respondió bajando la vista. Víctor la miró como si fuera la primera vez. Sintió que le fallaban las piernas, aunque estaba sentado. Algo dentro de él quería creer que era una coincidencia, un error, un truco de su mente gastada. Pero la intuición le gritaba otra cosa. «¿Sos real, Sofía?» Ella lo miró a los ojos. Lenta, firme. «¿Importa?» Víctor dejó caer la foto sobre el tablero. Encendió el motor con torpeza, con el pecho apretado. «¿Qué sos, entonces? ¿Un fantasma? ¿Un mensaje? ¿Una alucinación?» Sofía no contestó. En lugar de eso, dijo algo que lo dejó sin aire. «Lucía nunca quiso que te sintieras culpable. Fue un accidente». Él giró bruscamente. «¿Qué dijiste?» «Vos te alejaste, pero ella nunca dejó de estar con vos. Solo esperabas el momento para mirar de nuevo». Víctor cerró los ojos. El peso del dolor, del misterio, del frío, de todo lo que no entendía, lo aplastaba. «Si sos parte de ella, o si sos otra cosa, no sé qué hacer con vos». Sofía asintió, como si comprendiera. «No tenés que hacer nada, solo llevarme al otro lado». Y ahí, por primera vez desde que todo esto comenzó, Víctor supo que ya no manejaba hacia una frontera de país. Manejaba hacia una frontera invisible, la que separa el pasado del perdón, la que uno cruza solo una vez. La nevada volvió a caer con fuerza justo cuando la mula avanzaba por el último tramo antes del paso. Víctor había decidido seguir, aún con las manos temblorosas y la cabeza a punto de estallar por lo que acababa de ver en esa foto. Sofía, como siempre, iba en silencio. Miraba el frente, pero parecía mirar dentro de algo más, como si la ruta fuera solo un escenario pasajero y su destino estuviera más allá del asfalto. Un par de luces en el retrovisor le sacudieron el corazón. Era una patrulla. Segundos después, el sonido del altavoz cortó el viento. «¡Zárate! ¡Detenga el camión ahora!» Víctor suspiró. Lo había estado esperando. Carrizo no era de los que dejaban las cosas a la mitad. Paró a un lado de la ruta. Bajó la ventanilla con lentitud. La ventisca entró como cuchillada.
Ya voy, oficial, dijo resignado. Carrizo bajó de la patrulla como una sombra decidida. El viento lo golpeaba de frente, pero no le temblaba ni un músculo. Bájate del camión, los dos, ahora. Víctor obedeció, abrió la puerta y bajó. Se giró hacia Sofía, que seguía sentada. Vamos, nena, es mejor que salgamos, le dijo con voz suave. Ella asintió, sin apuro, bajó del camión y se paró junto a él. Carrizo se acercó con el arma desenfundada, pero sin apuntar directo. Sus ojos iban de uno a otro tensos, desconfiados. ¿Dónde está su identificación? ¿La de la niña? ¿Por qué siguen avanzando en medio de esta tormenta? No tengo respuestas claras, Carrizo, dijo Víctor. Pero esta niña no es lo que pensás. Carrizo frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? El viento sopló más fuerte. Sofía levantó la cara hacia la ventisca. El cabello se le voló hacia atrás y por un instante su silueta pareció fundirse con la neblina. Ella no pertenece a este lugar, dijo Víctor, apenas audible. ¿A qué te referís con eso? Es difícil de explicar, pero creo que no está aquí para quedarse. Carrizo dio un paso hacia ella. Niña, ¿estás bien? Este hombre te obliga a algo. Sofía lo miró, y por primera vez, Carrizo se quedó mudo. No era miedo lo que sintió. Era algo que no tenía nombre, algo hondo que nacía en el pecho y subía por la garganta, como un lamento sin voz. Entonces pasó. Una ráfaga de viento los golpeó con tanta fuerza que los obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrieron, Sofía ya no estaba. Ni un grito, ni un paso, ni una marca en la nieve. Nada. Carrizo reaccionó primero. ¿Dónde está?, gritó girando en todas direcciones. Víctor se quedó quieto. No corría, no gritaba, solo miraba el lugar donde, un segundo antes, Sofía había estado de pie. «¿Se fue?», susurró. «¿Qué decís? ¿Cómo que se fue?». Carrizo lo sacudió por los hombros. «¿Qué era eso, Zárate?». «No lo sé», dijo con voz rota. «Pero no estábamos locos. Vos la viste, vos la sentiste». Carrizo se soltó, respirando agitado. Miró al cielo, luego al vacío blanco. «Eso no fue normal, hermano. Eso no fue...». «No», interrumpió Víctor. «No fue normal». Y por dentro algo se le acomodó, porque lo que había sentido desde el primer momento ahora tenía forma. Una niña con los ojos tristes, que no temía al frío, que hablaba como si supiera más de lo que el mundo permite a los niños saber, y que solo estaba ahí para guiarlo. Carrizo guardó el arma. Ya no le servía. Se acercó al borde del camino. No había huellas, ni señales de arrastre. Solo nieve virgen. «¿Qué fue eso, Zárate?». «Una respuesta», dijo él, encendiendo un cigarro con las manos aún temblorosas. A algo que no me animaba a preguntar. «¿Vos crees en eso? ¿En fantasmas? ¿En apariciones?». Víctor lo pensó. «No, pero creo en las cosas que uno no puede enterrar, aunque pasen los años». Carrizo lo miró, luego al camión, luego a la ruta, que ahora parecía más clara, como si la tormenta también hubiera desaparecido con ella. ¿Y ahora qué? Ahora sigo, solo, como siempre. Carrizo dudó. ¿Y si la volvés a ver? Víctor le dio una última calada al cigarro antes de tirarlo en la nieve. «No creo que venga otra vez». Ella ya hizo lo que tenía que hacer y subió al camión. Carrizo se quedó ahí, con la mirada perdida, sin pruebas, sin lógica, solo con una historia que jamás podría contar. Víctor se quedó dentro de la cabina, con las manos apoyadas sobre el volante, el cuerpo inmóvil, como si un peso invisible lo mantuviera atado al asiento. La calefacción apenas murmuraba, y aunque el motor seguía encendido, todo dentro de él se sentía frío. Carrizo seguía afuera, caminaba en círculos, miraba al cielo, al suelo, a los árboles cubiertos de nieve. Buscaba respuestas donde no había. Sus botas dejaban las únicas huellas que quedaban en la escena. Cuando al fin subió a la mula, no dijo nada. Se quedó de pie en la puerta, empapado de viento, con la mirada fija en el interior de la cabina. «¿La viste?»,
preguntó Víctor sin girar la cabeza. Carrizo tragó saliva. Aún le costaba procesarlo. Sí, la vi, la tuve al frente, hablé con ella y después se fue, como si nunca hubiera estado. Pero estuvo, dijo Víctor, alzando apenas la voz. Estuvo, repitió Carrizo, sentándose finalmente en el asiento del copiloto. Ambos guardaron silencio unos segundos. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj del tablero y el golpeteo sordo de la nieve sobre el techo. «¿Qué pensás hacer con esto?», preguntó el gendarme. Víctor lo miró por primera vez desde que Sofía desapareció. Sus ojos estaban cansados, pero había en ellos una calma que no había mostrado en días. «Nada». «¿Nada? ¿Qué querés que haga, Carrizo? ¿Ir a denunciar que desapareció una niña que no existe en ningún registro? ¿Contar que apareció en una foto vieja y luego se desvaneció frente a tus ojos?» Carrizo negó con la cabeza. La lógica, su entrenamiento, su orgullo, todo dentro de él pedía resistirse. Pero no podía. «Tenés razón», dijo al fin. «Nadie lo creería. Nos meteríamos en un lío sin sentido». «Entonces déjalo así», dijo Víctor, más para él que para el otro. Carrizo sacó una libreta de su chaqueta. La miró unos segundos. Pensó en escribir algo, registrar el hecho, aunque fuera simbólicamente, pero no pudo. Cerró la libreta y la guardó sin anotar ni una sola palabra. «No vi nada», dijo. «Yo tampoco», respondió Víctor. Se miraron y en ese instante no eran un camionero y un gendarme. Eran dos hombres marcados por pérdidas, por culpas distintas, pero igual de pesadas. Dos hombres que habían tocado por un instante el borde de lo inexplicable. Carrizo se levantó, abrió la puerta de la cabina y volvió a la nieve. «Tené cuidado en el resto del camino. El paso se va a cerrar pronto», advirtió. «¿Vas a decir algo?» «No, ni una palabra. Pero si la volvés a ver, no me llames, no quiero saber más». Víctor asintió. Sabía que eso era lo máximo que podía ofrecerle, y lo agradecía. Carrizo subió a su patrulla sin mirar atrás. Víctor lo vio alejarse hasta que las luces desaparecieron entre la neblina. Quedó solo otra vez. Esta vez no con miedo, sino con algo más difícil de definir: vacío. Se recostó en el asiento, cerró los ojos. No para dormir, sino para ver si todavía podía sentirla cerca. Y ahí, en medio del silencio, lo entendió. Sofía no era una niña perdida. No era un fantasma, no era su hija, ni una aparición. Era una forma, una figura que había venido a cerrarle la herida. A decirle lo que nadie más podía, que ya era hora de soltar. El dibujo seguía en la guantera, la foto también, pero ahora no dolían, ahora pesaban distinto. El sol de Mendoza no era el mismo después de la cordillera. Tenía otro color, otra tibieza, como si la luz supiera lo que él había dejado allá arriba. Víctor llegó a casa con la mula sucia, el motor rugiendo bajito y el corazón distinto. No había una palabra exacta para lo que sentía. No era paz, pero tampoco era tristeza. Era como si una parte suya se hubiera quedado en esa ruta nevada, congelada allá con la figura de Sofía, pero otra, muy otra, hubiera vuelto con él. Aparcó frente a su casa, la misma donde no entraba con gusto desde hacía años. Bajó lento. No tenía prisa, ni en los pies, ni en la mente. Miró el portón herrumbroso, el árbol seco del frente, la ventana que nunca arregló. Por primera vez lo vio todo de verdad. Y no le dio bronca, le dio ganas. Entró. El silencio de la casa ya no pesaba igual. Sonaba más a espera que a vacío. Puso la pava. Café negro, como le gustaba a Lucía. Se sentó en la mesa de la cocina y apoyó la foto sobre el mantel. La que tenía a su hija en primer plano y al fondo esa figura imposible. «No sé qué fuiste, ni cómo llegaste», dijo en voz baja. «Pero gracias». El vapor del café le nubló los ojos. No por el calor, sino por la emoción que venía subiendo desde lo más hondo, donde uno guarda lo que no se puede nombrar. Al lado de la foto dejó el dibujo. «Papá y yo en el camión.
algún día. Lo acarició con la yema de los dedos. Lo hicimos, chaparrita, tarde, pero lo hicimos. Y por primera vez en años sonrió con los ojos mojados. Los días pasaron despacio, como si el mundo respetara su ritmo. Víctor empezó a hacer cosas que antes le parecían inútiles. Barrer el patio, regar las macetas secas, limpiar el parabrisas del auto. Una tarde se sentó en una plaza con un termo y miró a los niños jugar. Se quedó más de una hora, viendo, escuchando, sintiendo. Notó que una señora lo observaba desde un banco cercano, con desconfianza. Se levantó, se acercó y le dijo: «No se preocupe, señora. No soy ningún raro, solo soy un viejo que volvió a mirar». La mujer se relajó y terminó sentándose a su lado. No hablaron mucho, pero compartieron el atardecer. Esa noche, Víctor volvió a su casa sintiendo que algo en él había cambiado de forma, como si su sombra ya no tuviera la misma forma, como si por fin estuviera completo de nuevo, aunque no tuviera a Lucía. Pero había algo más, una cosita que le daba vueltas en la cabeza desde que volvió. Sofía, no la que desapareció, sino las que todavía estaban. Las que sí eran reales, las que sí estaban solas. Empezó a pensar en eso, en cómo podía hacer algo más que manejar, más que recordar, más que sobrevivir. Y ahí fue cuando surgió la idea. No era clara, no era concreta, pero era fuerte. «Tal vez no todo está perdido», murmuró una mañana mirando el asiento del copiloto vacío. La cabina de la mula se sentía distinta. Víctor había salido nuevamente a la ruta, no por obligación, sino por costumbre. Una carga chica rumbo a San Juan, sin apuro. Por primera vez en años, el viaje no le pesaba. Encendió el radio CB. El viejo aparato tardó unos segundos en activarse y al principio solo escupió estática. Pero luego, entre chasquidos y ruido blanco, una voz conocida apareció. «¿Zárate? ¿Sos vos, viejo terco? Pensé que ya te habías retirado a criar cactus». Víctor sonrió. «¿Qué haces, Rulo? ¿Todavía andas dando vueltas? Ni la muerte me baja de la mula, compadre. ¿Y vos? ¿Dónde te metiste?» Nadie sabía nada. Tuve un viaje distinto esta vez, más denso, más frío. ¿Frío? ¿Anduviste por el Paso? Me dijeron que estuvo bravo hace unas semanas». Víctor dudó. No quería entrar en detalles, pero necesitaba decir algo, sacarse un poco el nudo del pecho. «Sí, pasé por ahí y vi cosas raras». Hubo un breve silencio del otro lado de la radio. «¿Qué tipo de cosas?» «Una niña, sola, en medio de la nieve». La subí. Me acompañó varios kilómetros y después desapareció. La estática volvió por un segundo. Luego, la voz de Rulo bajó el tono. ¿Desapareció? Así como lo escuchás, frente a mis ojos, también la vio un gendarme. No estoy loco. No estás loco, Víctor. Entonces, Rulo respiró hondo. Su voz sonó más seria que nunca. Hay una historia, vieja, de hace años. Nadie la comenta mucho porque a los que la contaron los trataron de borrachos o de fantasiosos. Víctor se acomodó en el asiento. Apagó la calefacción. Bajó el volumen del estéreo. Solo la voz de Rulo importaba ahora. Hace como 10 o 12 años, empezó. Un camión de frutas subía por ese mismo paso. Iba tarde, con el clima ya bravo. El chofer paró en una curva porque vio a una nena parada sola en la nieve. La misma curva, la del silencio, exactamente. Víctor sintió que algo le apretaba el pecho. El tipo la subió. Dijo que no habló casi nada, solo pidió que la llevara al otro lado. Y luego, lo mismo. En medio de la tormenta, desapareció. ¿Y nadie lo creyó? Dijo que era su hija muerta, que había vuelto. Nadie lo tomó en serio. Lo jubilaron y se perdió del mapa. Víctor se quedó mudo. Apretó el volante con fuerza. ¿Tenía nombre esa niña? Dicen que sí, que se llamaba Sofía. El corazón de Víctor dio un brinco. ¿Estás seguro? Lo suficiente. Aunque la historia siempre fue un murmullo entre los más viejos. Una leyenda más.
No era una leyenda, dijo Víctor, casi sin voz. Víctor apagó el radio. Se quedó un buen rato manejando en silencio, mirando el camino, pero sin verlo. Ahora todo tenía sentido. O tal vez no, pero al menos tenía forma. No había sido un encuentro casual, no había sido alucinación. Sofía existía de una forma que el mundo no podía entender, pero su presencia estaba ahí. Era real. Y lo más fuerte era saber que no había sido el único. Otros la vieron, otros la escucharon, otros también fueron tocados por algo que escapaba a la lógica. Pero él tuvo la suerte de llevarla, de hablarle, de entenderla, aunque fuera tarde. Volvió a mirar el asiento del copiloto. Estaba vacío, pero por primera vez en el viaje no sintió que viajaba solo. La primera vez que entró a un orfanato, Víctor no supo qué decir. Tenía las manos sudadas, la garganta seca y el corazón dándole duro contra el pecho. Estaba en San Rafael, provincia de Mendoza. Había entregado su carga temprano y antes de volver a la ruta se encontró frente a una reja con un cartel que decía «Hogar Niños del Sol». Tocó el timbre sin pensarlo demasiado. Una señora mayor lo recibió con una sonrisa cansada. «¿En qué puedo ayudarlo?». Víctor dudó un segundo. «Quisiera hablar con la directora, si se puede». Mientras esperaba, pensó 1000 veces en dar la vuelta y subirse a la mula. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué esperaba encontrar? La directora, una mujer de mirada firme pero cálida, lo recibió en su pequeña oficina. «¿Tiene algún interés en adoptar, señor?» «Zárate, Víctor Zárate», respondió, ajustando la gorra. «¿Busca a alguien en particular?» Él bajó la mirada. «No sé, solo me gustaría saber si tienen alguna niña llamada Sofía, de unos 9, 10 años. No tengo otra referencia, pero ese nombre es importante». La mujer lo observó en silencio, como midiendo si estaba cuerdo o no, pero asintió. «Hay 2 Sofías aquí, una de 8 y otra de 11. ¿Le gustaría conocerlas?» Víctor dudó. No era ella. Lo sentía en el pecho, pero igual dijo que sí. Jugó con ellas un rato. Les llevó dulces, las escuchó reír, les preguntó cosas simples, pero no había conexión. No era esa Sofía, no la suya. Agradeció, se despidió y volvió al camino. A partir de ahí, algo cambió en su rutina. Ya no planeaba sus rutas por lo más rápido o directo. Ahora marcaba en el mapa los pueblos donde había orfanatos, casas de tránsito, fundaciones. Preguntaba siempre lo mismo. ¿Tienen alguna Sofía? A veces lo miraban raro. Otras lo trataban como si fuera un loco inofensivo. Pero también hubo quienes le ofrecieron un café, lo escucharon y entendieron que su búsqueda no era de este mundo. Era algo más profundo, más viejo. En La Rioja conoció a una Sofía que le pidió que la llevara con él. Tenía los ojos grandes y tristes, pero no era ella. No había esa calma, no estaba esa mirada. Era solo una niña con hambre de familia. Aún así, le dejó una muñeca en la mano y se fue. Después del 4.º hogar, empezó a preguntarse si estaba perdiendo el rumbo. «¿Qué buscas, Zárate?», se dijo una noche frente al volante. «¿A una niña que no existe? ¿A una que ya se fue?». Pero la respuesta no venía en palabras. Venía en la forma en que dormía más tranquilo después de cada visita, en la forma en que su mula parecía menos pesada, en cómo el dolor de Lucía ya no lo quemaba, solo lo acompañaba. Sofía, fuera lo que fuera, lo había dejado con algo que antes no tenía, una brújula, no para encontrarla a ella, sino para reencontrarse él. Y mientras más hogares visitaba, más lo entendía. No buscaba a una Sofía, buscaba un pedazo de sí mismo que aún podía ser útil, necesario, humano. En un hogar de San Luis, casi por rutina, hizo la misma pregunta. ¿Tienen alguna niña llamada Sofía? «Acaba de llegar una», respondió una trabajadora social. «Pero es muy cerrada, no habla con nadie. La trajeron de un caso complicado en el norte». Víctor no esperó más. Pidió conocerla.
La niña estaba sentada en un rincón del patio, dibujando en el piso con un palito. Cuando lo vio, levantó la vista. Sus ojos eran negros, tranquilos. No dijo nada. Víctor tampoco. Pero en ese silencio, algo se encendió. Una chispa, una pausa distinta. ¿Te gusta viajar?, le preguntó. Ella asintió. Y en ese instante, supo que tal vez esta vez, sí. Víctor ya no sabía si buscaba o simplemente se dejaba llevar. Ese día, después de descargar en Godoy Cruz, alguien en el comedor de ruta le mencionó un hogar de acogida que trabajaba con niñas recién llegadas del sistema judicial. Un lugar serio, discreto, donde no cualquiera podía entrar. No lo pensó mucho. Fue. Cuando tocó la puerta del hogar San Mateo, lo recibió una joven asistente social que apenas levantó la vista del cuaderno de registros. ¿Nombre? Víctor Zárate. ¿Motivo de la visita? Víctor dudó. Ya no tenía discurso, solo una necesidad. Busco a una niña que se llama Sofía. La trabajadora lo miró por fin, con cierta reserva. ¿Es familiar? No, pero necesito conocerla. Ella lo analizó unos segundos y antes de negarse preguntó, ¿qué edad tendría? 10, más o menos. La mujer revisó su carpeta. Asintió con la cabeza. Hay una Sofía. Llegó hace poco, pero es reservada. Casi no habla. Víctor sonrió con una mezcla de alivio y miedo. Entonces, ya tenemos algo en común. Sofía estaba en el fondo del patio, sentada bajo la sombra de un árbol pelado. No tenía nada de la otra, ni el mismo rostro, ni la misma presencia. No era enigmática, ni parecía salida de otro mundo. Era una niña real, tierra pura, pero cuando lo vio acercarse, alzó la vista. Y ahí pasó algo. No fue un rayo, no fue una visión, fue una sensación. Como cuando uno vuelve a casa después de muchos años y, sin entender por qué, sabe que ese es su lugar. «Hola, Sofía», dijo él, bajando a su nivel. Ella lo miró sin decir nada. «¿Te molesta si me siento?» La niña negó con la cabeza. Víctor se sentó. Silencio. «¿Sabes que conocí a otra Sofía en la ruta? Muy parecida a vos, pero diferente». La niña giró apenas la cabeza, curiosa. No hablaba mucho tampoco, pero me enseñó algo importante, que a veces lo que uno pierde se transforma en lo que uno necesita. Sofía parpadeó lento y por primera vez habló. «¿Y vos qué perdiste?» Víctor sintió el nudo en la garganta, sonrió. «A alguien que me enseñó a amar, incluso después del dolor». No hablaron mucho más ese día, pero ella aceptó un mate cocido. Le mostró un dibujo, y cuando él se fue, le dio un papelito doblado. Ya en la mula lo abrió. Decía con letra de nena, «¿Puedo subir con vos algún día?» Víctor la leyó 1, 2, 10 veces. El corazón se le infló como un globo, pero no de tristeza, de certeza. Al otro día volvió. Pidió hablar con la dirección. Inició los trámites. No tenía familia directa. Su pasado era difuso. Víctor ofreció lo que tenía: un hogar móvil, una historia pesada y un corazón con espacio. «No soy perfecto», les dijo, «pero tengo amor y sé cuidarla». La trabajadora social lo miró seria. «Eso ya es más de lo que muchos tienen». Antes de irse, la vio en el patio otra vez. Se acercó. Le mostró la hoja del juzgado que decía que pronto podrían empezar el proceso de acogida. Sofía no saltó, ni gritó, ni corrió. Solo sonrió con los ojos, como si ya supiera que ese era su destino. «¿Lista para viajar conmigo?», preguntó él. «Sí, pero esta vez, ¿puedo sentarme adelante?». Víctor rió, con lágrimas contenidas. «Sí, nena, esta vez te toca el asiento del copiloto». Víctor limpió la mula con una dedicación que no se daba desde hacía años. Afuera el sol pegaba fuerte, pero él estaba empapado en otra cosa: emoción. Revisó el aceite, ajustó los espejos, ordenó la cabina, limpió el parabrisas hasta que quedó como nuevo. «Ya era hora de que te pusieras guapa», le dijo al volante, acariciando el tablero como si hablara con una amiga vieja. Pero esta vez no lo hacía por nostalgia ni para matar el tiempo.
Lo hacía porque no iba a viajar solo. Había algo especial en esa preparación. No era un viaje más. Era el primero que haría con alguien a su lado, no alguien del pasado, no un fantasma, una niña real, una nueva oportunidad. Sofía llegó puntual, mochila en la espalda, el pelo suelto y una sonrisa tímida. La trabajadora social le dio un abrazo largo, de esos que cargan más historia que palabras. Víctor la observó desde la vereda, con las manos en los bolsillos y el pecho apretado. No de miedo, sino de respeto. Cuando se acercó, no supo qué decir. ¿Lista?, preguntó abriendo la puerta del copiloto. Más que nunca, respondió ella, y subió como si ya supiera cada rincón del camión. Se acomodó en el asiento, miró el paisaje, tocó el tablero con la yema de los dedos. Esta es la radio. Esa misma, pero tené cuidado, tiene mal contacto. ¿Y esto qué hace? Arranca la calefacción, pero no lo toques mucho o empieza a oler a quemado. ¿Y ese botón rojo? Víctor rió. Ese no se toca a menos que queramos dormir en una zanja. Sofía soltó una risa sincera, de esas que a Víctor le devolvieron un eco olvidado en el alma. Antes de arrancar, bajó por última vez para revisar la carga. No era gran cosa, herramientas para un taller mecánico en San Juan. Ligero, tranquilo, el viaje perfecto para empezar con ella. Abrió la compuerta trasera, ajustó unas correas y al girarse, la vio. No a Sofía, a la otra. Por un segundo, parada del otro lado del camino. La misma figura, el mismo suéter, la misma mirada que lo siguió durante kilómetros. Pero esta vez no sintió miedo, sintió paz. La figura sonrió leve y luego se desvaneció con el viento. «Gracias», susurró Víctor al aire. Subió de nuevo. Sofía lo miraba desde su asiento sin preguntar nada. «¿Todo bien?» «Todo listo», respondió él girando la llave. El motor rugió con fuerza, como si también supiera que esta vez el viaje era distinto. Salieron a la ruta mientras el sol empezaba a bajar. La cordillera brillaba a lo lejos y la mula avanzaba con ritmo seguro. «¿Te gusta la música?», preguntó Víctor. «Depende cuál. Tengo de todo. Pero vos elegís». Sofía eligió una canción suave. Algo de guitarra criolla y voz de mujer. Sonaba a casa, a pan calentito, a infancia que todavía puede construirse. ¿Sabes qué, Sofía? ¿Qué? No sé a dónde vamos exactamente, pero me gusta no saberlo. Ella lo miró y le dio una respuesta que lo acompañaría siempre. Lo importante es quién va al lado. La mula trepaba lenta, con fuerza constante, como si conociera de memoria cada curva de esa montaña. El paso volvía a vestirse de blanco, aunque la nevada era apenas un susurro esta vez. El cielo estaba nublado, pero no amenazante. Víctor llevaba una mano en el volante y la otra apoyada en el descansabrazos. A su lado, Sofía miraba por la ventana con curiosidad, comiéndose una galleta de limón. «No sé cómo podés con eso», dijo él riendo. «Me gusta», respondió ella encogiéndose de hombros. «Tiene gusto a algo viejo, pero bueno». Víctor asintió. Como tantas cosas en la vida, el silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio lleno, compartido, como si no hiciera falta hablar para saber que estaban bien. Pero a medida que subían, el paisaje comenzó a cambiar. La nieve caía más espesa. El aire se volvía más frío, y con eso el recuerdo también se hacía más presente. Justo antes de llegar a la curva del silencio, Víctor sintió un tirón en el pecho, no de miedo, de memoria. Bajó la velocidad, miró de reojo el parabrisas, el lugar donde, hacía no tanto, había visto por primera vez a aquella niña, y entonces lo vio, a lo lejos, parada al borde del camino, con el mismo suéter claro, con la misma quietud y la misma sonrisa suave. Lucía, Sofía, la primera, la imposible. No dijo nada, no frenó, solo apretó un poco más el volante, y por dentro algo en él sonrió también. Sofía, la real, la que ahora lo acompañaba, giró la cabeza. «¿Todo bien?». Víctor dudó un segundo.
Luego asintió. Sí, todo bien. La mula cruzó la curva sin problemas, las ruedas firmes, el motor rugiendo parejo. Nada de lo que antes lo había detenido parecía tener poder ahora. ¿Te gusta este camino?, preguntó ella, mirando las montañas. Me gusta más desde que lo comparto, respondió él. Ella sonrió, sencilla, como si siempre hubiera estado ahí. ¿Y a dónde vamos después? A donde la vida nos lleve, dijo él. Hay muchos pueblos con rutas que todavía no conoces. ¿Y en cada uno vamos a buscar algo? No, esta vez vamos a llevar algo. Sofía apoyó la cabeza en la ventana, cerró los ojos. Víctor no miró atrás. No tenía nada que lamentar. El paisaje se abría delante de ellos como una promesa. El sol peleaba entre las nubes y la nieve se volvía más clara, más brillante. La radio sonaba bajito, una samba lenta, suave. Víctor puso la mano sobre el tablero, justo donde había estado la foto por tantos años. Gracias, murmuró, y siguió manejando. La ruta no se terminaba, ni el viaje, pero esta vez al menos sabía que no iba solo. ¿Y tú? ¿A quién llevarías en el asiento del copiloto si tuvieras una nueva oportunidad? ¿Seguirías adelante sin entenderlo todo, pero sintiéndolo de verdad? Déjame tu opinión en los comentarios. A veces, el camino más largo no se mide en kilómetros, sino en silencios, en duelos no resueltos, en miradas que ya no están. Víctor no cruzó la cordillera solo, cruzó su propia frontera, la del miedo, la culpa, el dolor que se arrastra sin nombre. Y fue una niña, una presencia, una memoria, una señal, quien lo guió de regreso. No a un destino, sino a sí mismo. Porque hay encuentros que no vienen del mundo, vienen del alma. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en alguien, en algo que dejaste atrás, comenta aquí abajo. ¿Quién fue tu Sofía? ¿A quién te gustaría reencontrar en el camino? Dale like si sentiste esa emoción en el pecho y comparte este video con alguien que necesite una señal, una palabra, una historia que le recuerde que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y si querés seguir viajando con nosotros, suscríbete al canal. Cada historia que viene está cargada de verdad, emoción y esos pequeños milagros que solo se encuentran al borde del camino. Nos vemos en la próxima ruta. Y recordá, no siempre se trata de llegar. A veces, lo importante es con quién vas.